El teléfono que llamaba desde el cementerio. Mi nombre es Carmen Herrera, y durante 15 años trabajé como operadora telefónica nocturna en Telecom Argentina, en la ciudad de Rosario. Mi turno era desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, conectando llamadas de larga distancia y asistiendo con emergencias telefónicas. Era un trabajo rutinario hasta que comenzaron las llamadas desde el número 341-5550847. La primera llamada llegó un miércoles por la madrugada, exactamente a las 3:15 de la madrugada. La voz era de una mujer mayor, muy débil, casi susurrando. Señorita, necesito que me conecte con mi hijo Miguel. Es urgente. Por supuesto, señora. Tiene el número de su hijo. Vive en Buenos Aires. Miguel Santana. Por favor, es muy importante. Le expliqué que necesitaba el número exacto para hacer la conexión, pero la línea se cortó antes de que pudiera dármelo. Lo extraño era que cuando revisé el sistema, la llamada había venido desde el número 341-555-0847. Ese número pertenecía al cementerio municipal de Rosario. Durante las siguientes semanas la misma mujer llamaba cada miércoles a las 3:15 de la madrugada, siempre pidiendo hablar con su hijo Miguel, siempre desde el mismo número del cementerio. Señorita Carmen, me dijo una noche, sé que usted me recuerda. Soy Esperanza Santana. Señora Esperanza, ¿por qué está llamando desde el cementerio? Hubo un silencio largo antes de que respondiera. Porque es donde vivo ahora, mi niña. ¿Cómo es posible que esté llamando desde ahí? No lo sé, señorita Carmen. Solo sé que necesito hablar con Miguel antes de que sea demasiado tarde. Decidí investigar. Al día siguiente fui al cementerio municipal y pregunté por Esperanza Santana. El encargado me mostró una lápida con la fecha de muerte. 3 meses antes de la primera llamada. ¿Tenía un hijo llamado Miguel? Pregunté. Sí, pero no vino al funeral. Parece que estaban peleados desde hace 5 años. Esa noche, cuando Esperanza llamó nuevamente, le dije, señora, encontré a Miguel. Vive en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires. ¿Podría darle un mensaje de mi parte? ¿Cuál es el mensaje? Dígale que lo perdono por todo, y que siempre fui orgullosa de él, incluso cuando no se lo demostré. Conseguí el número de Miguel Santana, y lo llamé al día siguiente. Miguel, soy Carmen, operadora telefónica. Su madre Esperanza me pidió que le diera un mensaje. Eso es imposible. Mi madre murió hace 3 meses. No hablamos desde hace 5 años. Ella quiere que sepa que lo perdona y que siempre estuvo orgullosa de usted. Miguel comenzó a llorar al teléfono. Siempre quise pedirle perdón, pero era demasiado orgulloso. Creo que ella lo sabe, Miguel. Esa fue la última vez que Esperanza Santana llamó al servicio telefónico, pero una semana después, Miguel me llamó para agradecerte. Carmen, fui a visitar la tumba de mi madre por primera vez. Llevé flores y le dije todo lo que nunca pude decirle en vida. ¿Cómo se sintió? Como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Como si ella realmente me hubiera escuchado. A veces, el amor de una madre es tan fuerte que puede atravesar incluso las barreras entre la vida y la muerte. Y a veces, todo lo que necesitamos es una segunda oportunidad para decir las palabras que nunca dijimos. El pasillo que no terminaba. Mi nombre es Javier Ríos, y esta historia ocurrió hace unos 10 años, cuando trabajaba como conserje nocturno en un antiguo edificio de apartamentos en el centro de la Ciudad de México. Era un edificio con mucha historia, de esos con techos altos, pisos de madera que crujían y un ascensor de jaula de metal que siempre olía a aceite viejo. Mi turno era desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. La mayoría de las noches eran tranquilas. Limpiar las áreas comunes, revisar que las puertas estuvieran cerradas y atender alguna que otra llamada de los residentes, si tenían un problema menor. Pero había algo extraño en el 6º piso. El 6º piso tenía solo 4 apartamentos, 2 a cada lado de un largo pasillo que terminaba en una ventana con vista a un patio interior. Los residentes de ese piso eran bastante reservados. Casi nunca los veía. Lo raro era el pasillo. A veces, cuando hacía mi ronda nocturna y subía al 6º piso, el pasillo parecía más largo de lo normal. Sonaba ilógico, lo sé. Un pasillo es un pasillo. Su longitud no cambia. Pero había noches en las que al salir del ascensor, sentía que la distancia hasta la ventana del fondo era interminablemente larga, y siempre venía acompañado de una sensación de frío intenso y un silencio absoluto. Un silencio que absorbía cualquier otro sonido, incluso el de mis propios pasos. Una noche, la sensación fue tan fuerte que me detuve justo al salir del ascensor. El pasillo se extendía ante mí,
oscuro y profundo. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Decidí caminar por él. Cada paso parecía resonar en el vacío, pero al mismo tiempo, el sonido moría al instante. Era una contradicción extraña. Mientras caminaba, tuve la clara sensación de que no estaba solo. Sentí miradas sobre mí, aunque no veía a nadie. La piel se me erizó. Llegué al final del pasillo, a la ventana. Miré hacia afuera, al patio oscuro. No había nada inusual. Me volteé para regresar, y por un instante, juré ver una figura oscura, como una sombra, desvaneciéndose en la esquina del pasillo, cerca del ascensor. Me quedé inmóvil, el corazón latiéndome con fuerza. Esperé, escuché, pero solo había ese silencio opresivo. Las noches siguientes, el fenómeno se repitió. El pasillo del sexto piso se volvía largo y frío, y yo sentía esa presencia. Comencé a evitar hacer la ronda por ese piso, inventando excusas para mí mismo, pero una noche recibí una llamada del apartamento 603. Una señora mayor, la señora Elena, quejándose de un goteo en su baño. No tuve más remedio que ir. Subí al sexto piso, el ascensor se abrió, y ahí estaba, el pasillo largo, oscuro y frío. Respiré hondo y empecé a caminar. La sensación de ser observado era abrumadora. Sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. Cuando pasé frente a la puerta del apartamento 601, escuché algo, un murmullo muy bajo, como si alguien estuviera hablando justo al otro lado de la puerta. Me detuve. El murmullo cesó. Seguí caminando, acelerando el paso. Llegué al apartamento 603. Arreglé el goteo del baño de la señora Elena lo más rápido que pude. Ella no notó nada extraño, o al menos no dijo nada. Al salir de su apartamento, el pasillo volvió a parecer de longitud normal. La sensación de frío y la opresión habían desaparecido. Esto me intrigó aún más. ¿Por qué solo ocurría a veces? ¿Y qué había en el apartamento 601? Investigué un poco entre los otros conserjes y algunos residentes antiguos. Descubrí que el apartamento 601 había estado vacío durante muchos años. La última persona que vivió allí fue un hombre que, según los rumores, se había quitado la vida dentro del apartamento. Nadie sabía exactamente cuándo, solo que había sido hacía mucho tiempo. Una noche, la curiosidad me venció. El pasillo estaba normal, no se sentía la presencia ni el frío. Decidí intentar abrir la puerta del apartamento 601. Tenía una llave maestra para todos los apartamentos vacíos. La llave giró en la cerradura y la puerta se abrió con un chirrido. El apartamento estaba oscuro, cubierto por una capa gruesa de polvo. Olía a humedad y a encierro. Encendí mi linterna. Recorrí la sala, la cocina, el baño. Todo vacío, polvoriento, como si nadie hubiera entrado en décadas. Llegué a la habitación principal. Estaba tan vacía como el resto. La luz de mi linterna se movió por las paredes desnudas, el piso sucio, y entonces, en la pared opuesta a la puerta, vi algo que me hizo dar un respingo. Había una marca oscura, como una mancha grande y descolorida, que parecía tener la forma de una persona de pie. Me acerqué lentamente. La mancha estaba a la altura de un hombre adulto. No era pintura, ni humedad. Parecía una sombra quemada en la pared. Mientras la observaba, el aire en la habitación se volvió helado. La linterna comenzó a parpadear, y escuché de nuevo el murmullo, pero esta vez parecía venir de todas partes a la vez. Era una voz baja, gutural, repitiendo algo que no podía entender. Sentí que la sombra en la pared vibraba, como si estuviera a punto de desprenderse. El pánico se apoderó de mí. Di media vuelta y salí corriendo del apartamento, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Corrí por el pasillo, que por suerte estaba normal esa noche, y me metí en el ascensor. Bajé hasta el lobby, temblando. Nunca volví a subir al sexto piso durante la noche. Si había una llamada de ese piso, le pedí a otro conserje que fuera durante el día. La sombra en la pared, el pasillo que se alargaba, la sensación de ser observado, todo me convenció de que algo, o alguien, seguía atrapado en ese piso, repitiendo su agonía. Y a veces, en las noches más silenciosas, juro que aún escucho un murmullo distante viniendo de los pisos superiores. Un recordatorio de que algunos pasillos y algunas almas nunca encuentran el final de su camino. La caja de música maldita. Mi nombre es Sofía Vargas, y esta historia me ocurrió hace unos 4 años.
poco después de mudarme a un viejo apartamento en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires. El edificio era antiguo, con pisos de madera que crujían y paredes gruesas que parecían guardar secretos. Me encantó su aire bohemio y su historia, aunque pronto descubriría que parte de esa historia era mucho más oscura de lo que imaginaba. Una tarde, mientras exploraba un pequeño altillo que venía con el apartamento, encontré una caja de madera polvorienta escondida en un rincón. Era una caja de música antigua, tallada con figuras extrañas y con un mecanismo de cuerda en la parte inferior. Estaba un poco estropeada, pero la abrí con cuidado. Dentro, un pequeño bailarín de porcelana estaba inmóvil. Le di cuerda, y para mi sorpresa, comenzó a sonar una melodía dulce, pero extrañamente melancólica. El bailarín giraba lentamente. Pensé que era un hallazgo encantador, y la coloqué en una repisa en mi sala. La primera noche, me desperté sobresaltada. La melodía de la caja de música estaba sonando en la oscuridad. Miré el reloj digital de mi mesita de noche. Era exactamente la medianoche. Me levanté, fui a la sala y la caja estaba abierta. El bailarín girando, a pesar de que yo no le había dado cuerda. La cerré y volví a la cama, pensando que quizás la cuerda se había quedado atascada, y se soltó sola. Pero ocurrió de nuevo la noche siguiente, y la noche después. Siempre a la medianoche, la caja se abría sola, y comenzaba a sonar su melodía. Empecé a sentirme incómodo en el apartamento. Pequeñas cosas cambiaban de lugar cuando yo no estaba mirando. A veces sentía una brisa fría en habitaciones cerradas. Y una noche, mientras la caja de música sonaba, juré ver una sombra moverse rápidamente por el rabillo del ojo. Decidí investigar la historia del apartamento y del edificio. Hablé con algunos vecinos viejos y revisé archivos locales. Descubrí que el apartamento había pertenecido a una familia a principios del siglo XX. Tenían una hija pequeña, Clara, que amaba la música y tenía una caja de música idéntica a la que yo encontré. Trágicamente, Clara murió en el apartamento en un accidente doméstico, cuando tenía solo 6 años. La historia me conmovió, pero también me dio escalofríos. ¿Podría la caja de música estar conectada con ella? Una noche a la medianoche, en lugar de cerrar la caja, me senté frente a ella mientras sonaba. Clara, dije suavemente, sé que estás aquí. ¿Eres tú la que mueve la caja? La música se detuvo abruptamente. El bailarín dejó de girar. Un silencio pesado llenó la sala. Entonces, escuché una risita suave, como la de una niña, viniendo de la esquina más oscura de la habitación. Encendí la luz. No había nada, pero la sensación de no estar sola era abrumadora. Sentí una presencia fría y triste a mi lado. Las cosas empeoraron. La caja de música no solo sonaba a la medianoche, sino también a horas aleatorias durante la noche. La risita se hizo más frecuente. Empecé a tener pesadillas con una niña pequeña con ojos vacíos. Una noche, mientras dormía, me despertó un sonido. No era la caja de música. Era el sonido de alguien arrastrando los pies por el pasillo fuera de mi habitación. Lentamente, rítmicamente. Me quedé inmóvil en la cama, el corazón latiéndome con fuerza. El sonido se detuvo justo frente a mi puerta. Escuché un rasguño suave en la madera. Luego, una voz infantil susurró mi nombre. Sofía, ¿quieres jugar? El terror me paralizó. No respondí. El rasguño continuó, volviéndose más fuerte y más desesperado. La voz repitió. Sofía, abre la puerta. Quiero mi caja. Salté de la cama, corrí a la sala, agarré la caja de música y la arrojé con todas mis fuerzas contra la pared. La madera se rompió, el mecanismo se destrozó, el bailarín de porcelana se hizo pedazo. En el instante en que la caja se rompió, el rasguño en mi puerta cesó. El silencio regresó, pero era un silencio diferente, sin la opresión de antes. Recogí los pedazos rotos de la caja y los tiré en una bolsa de basura. Al día siguiente, limpié el altillo a fondo, buscando cualquier otra cosa, pero no encontré nada. Decidí mudarme del apartamento una semana después. No podía seguir viviendo allí sabiendo lo que había experimentado. Nunca supe exactamente qué era lo que estaba atado a esa caja de música, si era el espíritu de Clara, o algo más antiguo y oscuro que la había usado. Pero aprendí una lección. Algunos objetos no son solo objetos, son puertas, y es mejor dejarlas cerradas. El piano viejo del ático. Mi abuela falleció y heredé su vieja casa en las afueras. Era una casa grande, llena de recuerdos y, como pronto descubriría,
de secretos. Uno de esos secretos estaba en el ático. Un piano de cola antiguo, cubierto por una sábana polvorienta, que nadie recordaba haber visto tocar. Al principio el piano era solo una pieza de mobiliario más, un recordatorio silencioso del pasado. Pero las cosas empezaron a cambiar. Una noche, mientras leía en la planta baja, escuché un sonido tenue. Era música, una melodía lenta y melancólica, tocada en el piano del ático. Me quedé helado, sabía que estaba solo en la casa. Subí las escaleras con cautela, el corazón latiendo con fuerza. La música se detuvo justo cuando llegué a la puerta del ático. Abrí la puerta lentamente, pero la habitación estaba oscura y vacía, salvo por el piano inmóvil bajo la sábana. Los incidentes se hicieron más frecuentes. La música sonaba a diferentes horas, a veces alegre y rápida, otras veces triste y discordante. Siempre se detenía cuando me acercaba. Empecé a sentir una presencia en la casa, especialmente cerca del ático, una sensación de ser observado, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. Una tarde, decidí enfrentar el miedo. Subí al ático, quité la sábana del piano y me senté en el taburete. Las teclas estaban amarillentas y algunas desafinadas. Intenté tocar algo simple, pero mis dedos se sentían torpes. De repente, una tecla se movió sola, produciendo una nota aguda y chirriante que me hizo saltar del susto. Esa noche, la música del piano fue diferente. No era una melodía reconocible, sino una serie de notas caóticas, rápidas y llenas de rabia. Sonaba como si alguien estuviera golpeando las teclas al azar, con una furia incontrolable. El ruido era tan fuerte que parecía vibrar en las paredes. No pude dormir. La música continuó hasta el amanecer. Al día siguiente, subí al ático. El piano estaba como siempre, silencioso, pero noté algo nuevo. Había marcas de arañazos frescos en la tapa de madera, como si algo con garras afiladas hubiera intentado abrirla a la fuerza. La presencia se volvió más agresiva. Escuchaba pasos en el piso de arriba, susurros ininteligibles que parecían venir de las paredes, y la puerta del ático a veces aparecía abierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado. El piano seguía tocando solo, sus melodías reflejando un estado de ánimo cambiante, a veces triste, a veces juguetón de una manera siniestra, y a menudo lleno de una rabia palpable. Intenté vender el piano, pero nadie mostraba interés. Un anticuario me dijo que tenía una energía extraña. Consideré destruirlo, pero algo me detenía, un miedo irracional a lo que podría liberar si lo hacía. Ahora, vivo con la música. He aprendido a reconocer los estados de ánimo del piano. A veces, me pregunto quién o qué está atrapado en él, o si simplemente disfruta atormentándome. La casa ya no se siente como mía, se siente como suya, y cada noche, espero con temor la primera nota que resuene desde el ático, marcando el inicio de su concierto macabro. Y así terminamos esta noche de terror con 3 historias que nos recuerdan que el velo entre nuestro mundo y el otro es a veces muy delgado. Si estas historias te helaron la sangre, dale like, comparte con tus amigos más valientes, y suscríbete al canal para no perderte la próxima noche de terror. ¿Has encontrado alguna vez un objeto con una historia perturbadora? Cuéntamelo en los comentarios, si te atreves. Hasta la próxima. Y recuerda, mira bien en la oscuridad, a veces algo te está mirando de vuelta.